Buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Estamos acá, vamos a presentar a la doctora Ana María Borghi, que va a estar a cargo del encuentro de hoy, con el tema depósitos bancarios en el marco del proceso sucesorio, del derecho sucesorio. La doctora Ana María Borghi es abogada especialista en derecho sucesorio por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en la carrera de grado de las asignaturas Derecho Civil 6 y Derecho de las Sucesiones. Es docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio de nuestra facultad. Te damos la bienvenida, Ana. Todo tuyo el espacio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Veo muchas caras conocidas que nos hemos cruzado ya en distintos ámbitos, así que muchas gracias por participar. Esperemos que el tema logremos, digamos, satisfacer las expectativas y los invito ya a empezar compartiendo. Voy a compartir pantalla, vamos a ver un PowerPoint, y ustedes me dicen si lo están viendo o no. No. Denme un segundo. Yo justamente les decía que no soy muy informática, entonces... ¿Podés, Ana? ¿No? No me deja entrar a mi computadora. A ver, ¿ahora? No. Un segundito, lo dejé apartado para... Ahí estamos. ¿Lo ven? No. No se ve. Ahí está. Ahí. Ahora sí, perfecto. Se ve bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, costó, pero... Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a tratar de abordar este tema enfocándonos, sobre todo, como decíamos, porque es un tema que excede al derecho sucesorio, pero se da en el ámbito del derecho sucesorio, y nos vamos a enfocar puntualmente en cuestiones prácticas y cómo la jurisprudencia ha abordado y viene abordando estas cuestiones. Fundamentalmente, lo que ocurre habitualmente en el marco de, centrándonos en el derecho sucesorio, es que una persona, junto con otra persona supuestamente de su confianza, constituye un depósito bancario, abre una cuenta bancaria, a la orden indistinta, o a la orden conjunta también, pero tienen distinto tratamiento, y una de ellas fallece. La otra, cotitular de la cuenta, la orden indistinta, retira los fondos, total o parcialmente, sin tener en cuenta que su cotitular tenía derecho sobre esos fondos, y en qué medida tenía derechos. Vamos a tratar de abordar o centrarnos sobre todo en esa problemática. A ver, porque... aquí estamos. Bueno, tenemos entonces dos ámbitos diferentes de relaciones jurídicas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la relación entre el banco y los titulares o cotitulares de una cuenta bancaria, que es una relación de tipo contractual. Y por otro lado, y paralelamente, la relación entre los cotitulares de la cuenta bancaria, que es totalmente ajena a la relación que los cotitulares tienen con el banco. Vamos a comenzar entonces analizando un poco, si bien son términos conocidos, vamos a dar un pantallazo a los conceptos para saber de qué hablamos en lo sucesivo. ¿Cuál es en esta relación entre el banco y el cliente, en este caso titular y cotitular de una cuenta bancaria, tenemos que distinguir qué diferencia existe entre un titular y un cotitular? El titular de una cuenta bancaria es el propietario de la cuenta, es quien abre la cuenta
y que por otro lado es quien está autorizado para realizar todo tipo de operaciones y de movimientos dentro de la cuenta bancaria. El cotitular es la persona que el titular de la cuenta bancaria designa para que pueda realizar operaciones dentro de esa cuenta habitualmente o por regla general como si fuera titular, es decir, con las mismas facultades. Sin embargo, existen diferentes niveles de cotitularidad. Estos niveles de cotitularidad otorgan un mayor o menor rango de facultades a estos cotitulares. Así vemos, estos niveles de cotitularidad en una cuenta bancaria pueden ser cotitularidad indistinta o solidaria, en donde tanto el titular como el cotitular puede realizar exactamente las mismas operaciones y movimientos dentro de la cuenta. No se necesitan autorizaciones recíprocas de ningún tipo, y cada uno puede manejar la cuenta a discreción, como quiera. Otro tipo de cotitularidad, también habitual, es la cotitularidad conjunta o mancomunada, en donde cada cotitular aquí sí va a requerir de la autorización del otro o los otros cotitulares para realizar movimientos u operaciones dentro de la cuenta. Aquí ningún cotitular en forma individual podrá realizar operaciones, extraer dinero o operaciones de otro tipo sin el ok, sin la autorización de los otros cotitulares de la cuenta. Y la cotitularidad subordinada, que no es tan frecuente, en donde tenemos diferentes rangos de titulares o cotitulares. Hay titulares, un titular de la cuenta que tiene todas las facultades, y otros titulares, estos titulares de mayor rango, digamos, son los que autorizan a otros cotitulares de la cuenta con determinadas facultades. No tienen todas las facultades que tiene el titular. Los titulares acá de mayor rango, como decimos, son los que dan la autorización a los de menor rango, pero tengamos en cuenta que todos son cotitulares de la cuenta. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entonces entre un cotitular subordinado y un autorizado? El cotitular, como dijimos, por norma general tiene los mismos derechos y obligaciones que el titular de la cuenta, con excepción de la cotitularidad subordinada. En cambio, el autorizado de ninguna forma es titular de la cuenta. Solo tiene aquellas facultades, es más, puede estar autorizado por un poder, un mandato ante escribano, o una autorización expresa ante el banco, que el titular va a determinar cuáles son específicamente sus facultades. Por ejemplo, retirar dinero en su nombre y alguna otra operación que pueda realizar, siempre si está dentro del ámbito de la autorización que le ha otorgado el titular de la cuenta. El autorizado, o la figura del autorizado, digamos, puede ser revocada en cualquier momento por el titular, sin expresión de causa y sin derecho a ningún tipo de resarcimiento por eso. Pero lo que tenemos en cuenta es que la diferencia entre el cotitular y el autorizado es que el titular de la cuenta, o sea, el autorizado no se considera titular de la cuenta, y al fallecer el titular cesa automáticamente, en caso de fallecimiento, de tener acceso a esa cuenta respecto de la cual tenía autorización para realizar ciertas operaciones. Incluso desde el punto de vista fiscal, el cotitular tiene obligación de denunciar fiscalmente los fondos depositados en una cuenta que se tiene en cotitularidad, mientras que el autorizado no, porque no se considera titular de la cuenta. Ahora vamos a la relación entre sí, las relaciones internas entre los cotitulares de una cuenta bancaria. Y acá surge el problema de dilucidar quién es el dueño del dinero depositado en una cuenta conjunta. ¿El dinero les corresponde a todos? ¿Es copropiedad de todos los cotitulares? ¿Es de aquel que lo haya depositado, que lo haya aportado exclusivamente? Bueno, vamos a tratar a lo largo del desarrollo de contestar esta pregunta y ver cómo se maneja, cómo se interrelaciona, digamos, este ámbito interno, estas relaciones internas entre los cotitulares de una cuenta y el banco con lo cual contrataron. Son dos relaciones distintas, dos esferas de actuación jurídica distinta.
Bueno, vamos a ver la normativa aplicable. Nosotros sabemos que estaba en vigencia el Código Civil, que a partir de, el 1 de agosto del 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Pero sabemos que la aplicación de las normas del Código Civil y Comercial no son tajantes, no es que a partir del 1 de agosto del 2015 comenzaron a aplicarse a todas las situaciones la normativa del Código Civil. Tanto durante la vigencia del Código Civil como durante la actual vigencia del Código Civil y Comercial, tenemos que tener en cuenta aparte la normativa del Banco Central de la República Argentina que regula toda la operatoria bancaria. Como regla o como principio rector, habrá que tener en cuenta la normativa vigente al tiempo de la apertura de la cuenta bancaria, es decir, al tiempo que los cotitulares contrataron con el banco, y al tiempo del hecho dañoso, es decir, cuando uno de los cotitulares de esa cuenta bancaria retiró todos los fondos sin tener en cuenta los derechos de su cotitular. Son dos situaciones distintas. Entonces, seguimos a ver qué norma resultaría aplicable. Tenemos el famoso artículo 7 del Código Civil y Comercial que nos habla de la eficacia temporal, y nos dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ahí parecería que tenemos que aplicar el Código Civil y Comercial. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Y en su tercer párrafo, este artículo 7 nos dice, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Por lo tanto, conforme dice la doctora Kemmelmacher de Carlucci, que también ha tratado este tema, la nueva ley no solo rige para las situaciones que nacen después de su entrada en vigencia, sino también para las anteriores que no estuvieran agotadas a la entrada en vigencia. Pero el artículo 7 de el tercer párrafo de este artículo 7 nos dice, respecto de los contratos en curso de ejecución, las nuevas leyes no son aplicables, con excepción de las más favorables a las relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque las normas relativas a los contratos, en esencia, son supletorias de la voluntad de las partes. Por lo tanto, como regla, tendríamos que el Código Civil y Comercial no se aplicaría a los contratos que se hayan suscrito, y que aún estén vigentes a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, porque, o sea, no se le aplicaría la nueva ley, el Código Civil y Comercial, sino el Código Civil o el Código de Comercio, ya que son normas supletorias. El artículo en el ámbito contractual, es decir, en las relaciones entre los clientes y el banco, entre los cotitulares de una cuenta y el banco, se tiene que tomar en consideración el artículo 962 del Código Civil y Comercial, que dice, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, de su contexto, resulten de carácter indisponible. Entonces, como norma, en el ámbito contractual y en las relaciones entre el banco y su cliente, vamos a tener que ver cuándo se inició esa relación contractual. Si durante la vigencia del Código Civil y del Código de Comercio, o a partir del 1 de agosto del 2015, durante la vigencia del Código Civil y Comercial. En lo que es a la responsabilidad civil, es decir, a las relaciones internas entre los cotitulares de una cuenta bancaria, tanto doctrina como jurisprudencia coinciden en señalar que allí, o en este caso, digamos, la norma aplicable sería la del momento del hecho dañoso, cuando uno de los cotitulares, y sin, obviamente, el consentimiento de los otros, siendo un cotitular a la orden distinta, dispuso de la totalidad de los fondos. Entonces, queda claro, digamos, que si el contrato con el banco se celebró antes al 1 de agosto del 2015, se regirá por las normas del Código Civil o las normas del Código de Comercio.
Si el contrato con el banco se celebró con posterioridad, se regirá por el Código Civil y Comercial. Si la relación interna o el hecho que ocasionó un daño en las relaciones internas entre los cotitulares de la cuenta bancaria ocurrió también antes del 1 de agosto del 2015, se regirán por las normas del Código Civil y Código de Comercio, o si fuera con posterioridad, por las normas del Código Civil y Comercial. En cambio, las consecuencias no agotadas, decía, mientras que en su caso de resultar procedente, esto lo dice la doctora Camila de Carlucci, la tasa de interés a devengarse a partir del 1 de agosto del 2015 debe ser fijada de acuerdo al Código Civil y Comercial, es decir, el curso de los intereses a partir de esa fecha. Esto como regla. Vamos a ver en la jurisprudencia que no siempre se respetan esas reglas, si bien se llegan a soluciones equivalentes, digamos. Bueno, el Código Civil. Vemos que el Código Civil, ante la falta de prescripciones del Código de Comercio con relación a este tema, era el que se aplicaba normalmente en la jurisprudencia, y podemos llegar a tener que aplicarlo hoy. Sabemos, sí, que el proceso sucesorio de un causante se rige por la ley vigente. Al momento de su fallecimiento, si falleció antes del 1 de agosto del 2015, será el Código Civil, si fallece después, el Código Civil y Comercial. Pero aquí esa distinción no importa. Aquí tenemos estos dos parámetros, es decir, la relación contractual con el banco y la relación entre los cotitulares de la cuenta por el otro lado. Una postura jurisprudencial durante la vigencia del Código Civil, y como decíamos, ante la falta de regulación del Código de Comercio, aplicaba la regulación de las obligaciones en general. Así, cuando una obligación se contrae entre varios acreedores y un solo deudor, la deuda se divide por partes iguales. Esto es lo que dice el artículo 674 del Código Civil. Si la obligación se contrae entre muchos acreedores y un solo deudor, o entre muchos deudores y un solo acreedor, la deuda se divide entre ellos por partes iguales, si de otra manera no se hubiere convenido, dice. Luego, para las obligaciones simplemente mancomunadas, manda dividir el crédito o la deuda en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, si no se pactó otra forma. Siempre se deja a salvo el posible pacto entre los cotitulares de la cuenta que establezca una forma diferente de distribuir, en este caso, los fondos depositados. Así el artículo 691 del Código Civil nos dice: en las obligaciones simplemente mancomunadas, el crédito o la deuda se divide en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, si el título constitutivo de la obligación no haya establecido partes desiguales entre los interesados. Esta era una postura que no era la mayoritaria, si bien se superponen en cierta forma en las dos posturas. Esta es la otra postura jurisprudencial, la más aceptada, que distinguía entre las relaciones entre los cotitulares de una cuenta, se rige, dice, esas relaciones internas por los artículos 708, 717 y 689 del Código Civil. Así, en virtud de estas normas, y para determinar cómo se distribuirían los fondos entre los cotitulares, había que tener en cuenta, primero, la posible existencia de un convenio entre ellos, que disponga una distribución no igualitaria de los fondos depositados. En segundo lugar, y a falta de ese convenio, tenemos que ir a analizar las circunstancias por las cuales se concretó o se asumió la obligación entre ellos, es decir, ir a las circunstancias de hecho, analizar las relaciones entre los cotitulares entre sí, que puedan llevarnos a determinar en qué proporción los fondos depositados corresponden a cada uno de los cotitulares. Y si ninguna de las dos alternativas anteriores es factible, se procederá de acuerdo a lo dispuesto al artículo 689, inciso tercero del Código Civil, y se entenderá que los fondos depositados lo son
o son propiedad en partes iguales de los cotitulares, lo cual constituye una presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Yo aquí le puse, les cito, doctrina y unas cuantas fallos jurisprudenciales en los cuales se, digamos, resolvió conforme a esta postura. Cuando son varios los titulares de una cuenta, nos dice, estos no tienen un derecho de dominio, no son condóminos en los fondos, sino que tienen un título de crédito plural. Ahora, esta postura jurisprudencial, la que veíamos, con relación al banco depositario, dice, importa una cuenta abierta conjuntamente por más de un titular, una obligación disyuntiva o de sujeto activo alternativo. Esto es, una obligación a favor de un acreedor entre varios sujetos determinados a elección del deudor. Como no tenía una regulación específica, se consideraba que este régimen propio de las obligaciones solidarias activas eran el más cercano y podríamos decir análogo a la situación del banco ante una cuenta conjunta. Y aquí trajimos las tres normas del Código Civil y Comercial, del Código Civil, perdón, las leemos para ubicarnos nada más porque ya lo hemos olvidado al Código de Vélez. El artículo 708 nos dice que el acreedor que hubiese cobrado el todo parte de una deuda o que hubiese hecho quito o remisión de ella, queda responsable frente a los otros coacreedores de la parte que a estos corresponda dividido el crédito entre ellos. El artículo 717 nos decía, las relaciones de los codeudores y acreedores solidarios entre sí, que hubiesen pagado la deuda por entero o que la hubiesen recibido, se arreglarán como está dispuesto en el artículo 689. Y el artículo 689, que regulaba las relaciones entre los acreedores conjuntos entre sí, después de que uno de ellos hubiese cobrado toda la obligación, se regularán de la manera siguiente, inciso tercero. Si no fuese posible arreglar las relaciones de los acreedores entre sí, se entenderá que los interesados, que son interesados en partes iguales, y que cada persona constituye un acreedor o deudor, en este caso, acreedor. Bueno, ¿qué nos dice el Código Civil y Comercial respecto de esto? El Código Civil y Comercial sí regula los contratos bancarios, lo regula en el capítulo 12, en la sección segunda se refiere a los contratos en particular, y en el primer parágrafo, disculpen, habla de los depósitos bancarios. El artículo 1391 dice, depósito a la vista. El depósito a la vista debe estar representado en un documento material o electrónico que refleje fielmente los movimientos y el saldo de la cuenta del cliente. El banco puede dejar sin efecto la constancia por él realizada que no corresponde a esa cuenta, es decir, hacer un asiento rectificatorio. Y fíjense lo que dice el último párrafo. Si el depósito está a nombre de dos o más personas, es decir, tenemos una cuenta conjunta, cualquiera de ellas puede disponerlo, aún en caso de muerte de una, excepto que se haya convenido lo contrario. Es decir, que en caso de que exista una cuenta con más de un titular, son cotitulares de la cuenta, fallece uno, cualquiera de los otros cotitulares, y conforme lo habilita el artículo 1391, puede disponer de los fondos aún cuando un cotitular haya fallecido. Cuando hablamos de depósitos a la vista, los depósitos a la vista son aquellos que el cliente los tiene disponible en cualquier momento, como la caja de ahorro, las variantes de la caja de ahorro, es decir, las cuentas sueldo, las cuentas en que se cobran los haberes previsionales, y la cuenta corriente también es un depósito a la vista. Sin embargo, pese a que esta disposición de que cualquiera de los cotitulares puede disponerlo aún en caso de muerte de uno de los cotitulares, la doctrina, y vamos a ver que la jurisprudencia, los entiende aplicables a los otros depósitos, como por ejemplo el depósito a plazo. No los limita, y también a la cuenta corriente, por más que esté regulado en esta parte del articulado. Luego continúa con el artículo 1392 y nos habla del depósito a plazo, es decir, el plazo fijo.
El depósito a plazo otorga al depositante el derecho a una remuneración si no retira la suma depositada antes del término o del preaviso convenidos. El banco debe extender un certificado transferible por endoso, excepto que se haya pactado lo contrario, es decir, que sea nominativo e intransferible, en cuyo caso la transmisión solo puede realizarse a través del contrato de cesión de derechos. Como dijimos, lo normado en el último párrafo del 1391 también se aplica a los depósitos a plazo fijo, cuando existen más de un cotitular. Luego, en el parágrafo segundo, regula la cuenta corriente bancaria. Y nos dice, el artículo 1399 habla de la solidaridad. En las cuentas a nombre de 2 o más personas, los titulares son solidariamente responsables frente al banco por los saldos que arrojen. Este no es un dato menor, puesto que los cuentacorrentistas, cotitulares de esa cuenta corriente, van a responder en forma solidaria, aun si uno falleció, es decir, los sucesores van a responder en forma solidaria frente al banco ante los saldos deudores que arroje esa cuenta corriente. Lo cual vamos a ver después en una cita de jurisprudencia que es bastante importante en el ámbito práctico. Y el artículo 1400 nos establece una presunción en cuanto a la propiedad de los fondos depositados. Excepto prueba en contrario, presunción juris tantum, se presume que la propiedad de los fondos existentes en la cuenta abierta conjunta o indistintamente a más de una persona pertenecen a los titulares por partes iguales. Esta presunción no rige solo para la cuenta corriente, sino que se aplica a todas las cuentas bancarias, es decir, a los depósitos a la vista que vimos, caja de ahorro y demás, y también al plazo fijo. Así lo entiende la doctrina y la jurisprudencia. Ahora vamos a la parte más divertida, que son las comunicaciones del Banco Central. Yo creo que las comunicaciones del Banco Central y las del ANSES y demás corren paralelas por la gran abundancia de normas que existen. Dijimos que la operatoria bancaria se rige por la normativa que el Banco Central le impone, amén de las normas de fondo, del Código Civil y Comercial o del Código Civil en su momento. En cuanto a la devolución de los depósitos, ya antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, esta norma que dice la entidad entregará el depósito, en el caso de las cuentas a la orden recíproca o indistinta, que dice la entidad entregará el depósito total o parcialmente a cualquiera de los titulares, aun en caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de los demás, siempre que no medie orden judicial en contrario. Es decir, esta norma, tal cual la leímos, ya estaba vigente en las comunicaciones anteriores del Banco Central, anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Solo que una vez que entró en vigencia el Código Civil y Comercial, vemos que se dictó la comunicación A5990, actualizando comunicaciones anteriores, que entró en vigencia el 14 de junio del 2016, que le agrega a modo introductorio, devolución de los depósitos, las cuentas especiales, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1391 del Código Civil y Comercial, que lo leímos recién, están sujetas a las siguientes condiciones, a las que quedan sometidos sin reclamo alguno los interesados. Y nos dice que la entidad, en el caso de las cuentas a orden recíproca o indistinta, podrá entregar el depósito total o parcialmente a cualquiera de los titulares, aún en caso de fallecimiento de uno de los cotitulares, sí, o incapacidad, pero siempre que no medie una orden judicial en contrario. Recordemos que el artículo 1391 decía, salvo que se hubiera pactado una distribución distinta, salvo que se hubiera pactado otra cosa. Luego, en el año 2018, se van actualizando las normas, vuelven con la introducción que hacen referencia al artículo 1391 del Código Civil y Comercial, en cuanto a la devolución de los depósitos en las cuentas a orden recíproco indistinta, reitera exactamente la misma norma,
Y en cuanto a la devolución en las cuentas a orden conjunta o colectiva, dice, la entidad entregará el depósito solo mediante comprobante firmado por todos los titulares. Y en caso de fallecimiento o incapacidad de alguno de ellos, se requerirá orden judicial para disponer del depósito. Es decir, en el caso de una cuenta conjunta a la orden conjunta o colectiva, y ante el fallecimiento de uno de los cotitulares estamos más protegidos, porque el banco no va a entregar los fondos depositados a ninguno de los otros cotitulares, salvo orden judicial para disponer de ese depósito. Pero en el caso de las cuentas a la orden recíproca o indistinta, tanto por lo normado por el artículo 1391 del Código Civil y Comercial, como por la normativa del Banco Central, el banco está autorizado a entregar el total de los fondos al cotitular sobreviviente. Y por tanto, podemos estar en un problema ante encontrarnos con esta situación en la sucesión del cotitular fallecido. Se reitera esta normativa en las comunicaciones del 2019 y en las del 2020. Vamos a hacer la salvedad aquí de que el artículo 1391, en su último párrafo del Código Civil y Comercial, dice: si el depósito está a nombre de dos o más personas, cualquiera de ellas puede disponerlo, aún en caso de muerte de una, excepto que se haya convenido lo contrario, es decir, excepto que entre los cotitulares de la cuenta tengan un pacto en contrario y que se pueda probar de alguna manera ese pacto. Pero en la normativa del Banco Central y que rige la operatoria bancaria, nos dice siempre que no medie orden judicial en contrario, lo cual no es lo mismo. Por lo tanto, si nosotros tenemos en la sucesión de nuestro causante, nos enteramos que él era cotitular de una cuenta bancaria abierta a la orden indistinta con otros cotitulares, y confiamos en esos cotitulares, bueno, ciegamente, no va a pasar nada, no van a disponer de los fondos, regio, pero si no se impone por parte nuestra, por parte de los abogados, una gran diligencia para lograr esa orden judicial que ya sea importe la indisposición de los fondos, es decir, que nadie pueda mover la cuenta, o si sabemos que no vamos a poder probar la participación del fallecido, de nuestro causante, en esa cuenta, por lo menos, si es una cuenta a la orden de dos personas, por lo menos inmovilizar el 50% de esos fondos. Y ustedes me van a decir, y bueno, pero entre que iniciamos el proceso sucesorio, hasta que se publican los edictos, hasta que se dicta la declaratoria de herederos, bueno, el otro cotitular o los otros cotitulares se llevaron todo el dinero y lo gastaron. Pero fíjense que el Código Civil y Comercial nos da herramientas, y sobre todo el artículo 23-27 del Código Civil y Comercial, que se refiere a las medidas urgentes, y nos dice, aún antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedido de un coheredero, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiera el interés común, entre ellas, autorizar el ejercicio derivado de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la percepción de fondos indivisos o el otorgamiento de actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores. Vemos que este artículo 23-27 nos habilita para presentarnos ante el juez, que luego será el juez de la sucesión. Obviamente tenemos que acreditar el fallecimiento del causante, que el causante era cotitular de una cuenta bancaria a la orden indistinta, que existe la posibilidad, conforme a la normativa vigente, de que los otros cotitulares dispongan de esos fondos sin tener en cuenta la participación que el causante tenga en ellos. Obviamente que tenemos que acreditar el vínculo con el causante, es decir, si bien no tenemos una declaratoria de herederos, si somos herederos forzosos, con las partidas evidentemente podemos acreditar el vínculo y estamos investidos de la calidad de herederos desde el momento mismo del fallecimiento, no así si somos colaterales o herederos testamentarios, pero igualmente acreditando los extremos y el vínculo con el causante,
y en virtud de este artículo 2327 o del artículo 2324, que también nos habla de las medidas conservatorias y urgentes que cualquier heredero puede tomar, y en virtud también tengamos en cuenta el artículo 580 del Código Civil y Comercial, que establece medidas que en definitiva son cautelares, que tratan de proteger el acervo hereditario y que se toman inaudita parte, podemos lograr esta orden judicial para que el banco, en cumplimiento de la normativa vigente, no haga entrega de la totalidad de los fondos al cotitular que sobreviva a nuestro causante. Acá yo les puse, para ver la normativa vigente del Código Civil del Banco Central, si ustedes ingresan en la página del Banco Central y en tema ponen depósitos e inversiones a plazo, le va a salir toda la reglamentación vigente conforme las diferentes comunicaciones. La última, por lo menos que vi incorporada, es la A7530 del 23/6 del 2022. Ahí van a ver, en cuanto a la devolución de los depósitos, cuál es la normativa vigente, y esta norma, en cuanto a la devolución de los fondos en las cuentas a orden recíproca o indistinta, también rige respecto de la cuenta corriente bancaria. Es decir, que si fallece un cuenta correntista, el banco perfectamente puede entregar el total de los fondos al cuenta correntista o los cuentas correntistas sobrevivientes. Si ustedes en el Banco Central, algunos de ustedes son abogados de banco y saben, porque los veo y saben cómo buscarlo, pero para los que no estén tanto en tema, se puede buscar por tema, ponen reglamentación de la cuenta corriente bancaria, y la última comunicación incorporada sobre el tema es la A7509 del 9 de mayo del 2022. Esto puede haberse modificado en las últimas horas, no me fijé hoy si había alguna norma que actualizara. Vamos a ver un poco ahora la jurisprudencia, cómo viene tratando estos temas. Vamos a ver este caso, Solán Fernando Luis contra Acevedo Mariana y otro, sobre cobro sumario de sumas de dinero. Una aclaración previa. Tengamos presente que el fuero de atracción del sucesorio, o sea, ¿ante quién planteamos una acción de este tipo? Falleció un cotitular de una cuenta, el otro cotitular retiró los fondos. ¿Vamos al juez del sucesorio? No. El fuero de atracción funciona solo pasivamente. Cuando la sucesión, mal dicho, la sucesión, los sucesores son demandados. Pero acá sería al revés, los herederos actúan, accionan, por lo tanto vamos a ir al juez natural, al juez que corresponda. Siempre vamos a tener el proceso sucesorio quizás como un elemento de prueba y lo tendremos que traer quizás a defectum videndi, digamos, y como prueba de la relación o de lo que ocurra en este expediente, pero es un cobro de pesos. Este caso de cobro sumario de sumas de dinero, vamos a ver, es un acuerdo de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, y es del 16 de julio del 2019. En este caso se había constituido un plazo fijo en fecha 29 de junio de 2015, antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en el Banco de Galicia. El plazo fijo se había constituido a la orden indistinta de la señora Grosso y de la señora Acevedo, por lo tanto cualquiera podía disponer de los fondos. Se constituyó con fondos propios de la señora Grosso, que ella había recibido de su familia, y la señora Grosso, esto explica el actor, el señor Solán, que es su viudo y era su único heredero, que cuando constituyó el plazo fijo, la señora Solán le explicó que, bueno, su familia le había regalado ese dinero y que constituyó un plazo fijo con su amiga, la señora Acevedo, y le entregó el certificado, físicamente, el certificado de plazo fijo a su marido, para que lo guardara. La señora Grosso falleció el 14 de septiembre de 2015. En el proceso sucesorio, el marido incorporó el certificado de plazo fijo y solicitó que se oficiara al banco para que informe sobre los movimientos y el saldo de la cuenta.
La cuestión es que el banco contesta y dice que los fondos habían sido retirados íntegramente por la señora Acevedo. La señora Acevedo lo que había hecho es renovar, con posterioridad al fallecimiento de su amiga, renovar ese plazo fijo y finalmente lo cobró en diciembre del 2015. El señor Solans, como heredero de la señora Acevedo, inicia una acción de cobro de pesos contra la señora Acevedo para que le abone. Él no podía acreditar el importe que había recibido su esposa de parte de su familia. Por lo tanto, no le quedaba otra más que reclamar el 50% de los fondos depositados, porque íbamos a la presunción legal de que los fondos depositados corresponden en partes iguales a los cotitulares. Entonces solicita que se le abone, que la señora Acevedo le reintegre el 50% de los fondos depositados con más intereses y costas, y también demanda al banco, porque considera que el banco, habiendo sido informado del fallecimiento de la cotitular de la cuenta, del plazo fijo en este caso, actuó en forma negligente y apresurada al restituirle, al permitir que la señora Acevedo cobrara íntegramente el 100% de los fondos depositados. La cuestión es que en primera instancia sí se condenó a la señora Acevedo a abonar el 50% de los fondos depositados más intereses y costas al viudo, pero rechazó la demanda que se había interpuesto contra el banco con costas al actor vencido, es decir, al viudo. La parte actora, Solans, apela. Hace hincapié sobre todo el apelante en que el banco recibió un oficio proveniente del juicio sucesorio de la cotitular fallecida, la señora Grosso, en fecha 28 de diciembre del 2015, en donde se requería, se informaba el fallecimiento, se requería información de los movimientos y demás. Y pese a haber recibido el 28 de diciembre del 2015 ese oficio, 2 días después, el 30 de diciembre del 2015, permitió que la señora Acevedo percibiera el saldo íntegro del plazo fijo. Entonces, considera que el banco, al haber sido informado del fallecimiento de un cotitular, había obrado por lo menos con ligereza y negligencia, no con la profesionalidad que se esperaba de una entidad bancaria que es altamente especializada en el tema. La Cámara resuelve la cuestión aplicando, fíjense que acá el plazo fijo se había constituido antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, en cuanto a la relación entre cliente y banco. Pero la Cámara aquí no hace referencia a cuál es la ley aplicable, directamente aplica el artículo 1390-1392 del Código Civil y Comercial, que los vimos, y en particular el artículo 1391, que dice que aún en caso de fallecimiento de un cotitular, el banco, o sea, cualquiera de los otros cotitulares puede disponer de los fondos depositados. Y también resuelve en base a la normativa del Banco Central, que dice que, salvo orden judicial en contrario, en el caso de una cuenta a la orden indistinta, el banco puede devolverle los fondos a cualquiera de los cotitulares, aún en caso de fallecimiento. Fíjense que aquí el oficio que se libró desde el sucesorio no solamente pedía información, anoticiaba del fallecimiento y solicitaba información sobre el movimiento y saldos de la cuenta, cuándo se vencía el plazo fijo y demás, pero no daba ninguna orden judicial como requiere el Banco Central para que el banco diga, no le puedo, a la señora Acevedo le hubiera podido decir, no le puedo entregar el 100% de los fondos porque tengo aquí una orden del juez del sucesorio que me dice que no lo haga. Por lo tanto, en principio aquí, dice la Cámara, el banco actuó bien. Actuó conforme a derecho. Sin embargo, la Cámara advierte, y es importante esto como para que nos leamos todos esos contratos que el banco nos da en forma predispuesta ya, que no podemos discutir nada, y una letra chiquita, pero vale la pena leerlo. La Cámara lo hizo. Y dijo, hay otra cláusula en el contrato
que celebraron las cotitulares con el banco, que dice que para efectuar el retiro de los depósitos se deberá presentar por parte de los titulares o sus representantes el contrato celebrado, el original del contrato celebrado. La Cámara dice, esta cláusula es un requisito ineludible que es, no puede haber dejado de lado el banco ante la posibilidad de retirar los fondos indistintamente por cualquiera de los titulares, incluso en caso de fallecimiento de uno de ellos. Siendo que el contrato original estaba agregado al proceso sucesorio y que no constaba de ninguna manera el desglose de ese certificado que en original estaba agregado al proceso sucesorio, lo había acompañado el marido cuando solicitó que se oficiara al banco, de ninguna manera el banco pudo haberle pagado a la señora Acevedo, o le pagó, digamos, a la señora Acevedo, sin que ésta exhibiera el contrato original, el certificado de plazo fijo. Entonces, acá, sí dice la Cámara, hay un incumplimiento de una obligación contractual por parte del banco que afecta el interés legítimo, en este caso de los sucesores de la señora Solans. Por lo tanto, y en virtud de este incumplimiento contractual, se revocó la sentencia apelada y se hizo lugar a la demanda promovida por el viudo contra el Banco de Galicia, condenando al banco a abonar el 50% de la suma depositada en el plazo fijo en forma solidaria con la señora Acevedo, que ya había sido condenada en primera instancia. Vemos que es interesante porque no solo tenemos que recurrir solo a esta normativa o a estas situaciones que estamos analizando, sino acá otra cláusula contractual incumplida por el banco, y una cláusula impuesta por el banco, hizo que se revirtiera esta situación y el banco resultó condenado solidariamente con la cotitular. Vamos a ver otro caso. De contra T sobre cobro de sumas de dinero, es un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala J, del 31 de mayo del 2022, es reciente. La actora, la señora D, no nos dice el fallo su nombre en ningún momento, manifiesta que aproximadamente 8 años atrás le había consultado a su tío, que es hermano de su madre, era hermano de su madre, el tío era soltero, sin hijos, le consulta qué destino podía darle unos ahorros que tenía con motivo de su trabajo, y el señor Ragavicius, el tío, le sugiere que se una a él en unas inversiones a plazo fijo, ya que cuanto mayor era el monto que depositaba, él lograba una mayor tasa de interés. Con el banco negociaba una mayor tasa de interés. Bueno, la señora acepta, constituye un plazo fijo en el Banco de Galicia también, al que dice la actora le iban agregando algunas sumas de dinero cuando era posible, y quien se encargaba de la renovación y de los trámites bancarios era el señor Ragavicius. La actora manifiesta que su tío le había dicho que si a él le pasaba algo, es decir, que si falleciera, era su voluntad que ella se quedara con el 100% del plazo fijo. Y que hacía más o menos 4 años, su tío, que venía decayendo, o sea, ya era mayor y venía decayendo en su salud, le sugiere incorporar a una prima, Natalia, hija de otra hermana de Natalia Tieso, hija de otra hermana del señor Ragavicius, ya que él, por su edad y sus complicaciones de salud, se le hacía difícil la renovación del plazo fijo y demás, y la señora D, la actora, tenía muchas complicaciones por su trabajo, que viajaba y demás, y entonces también se le hacía difícil. Todo esto fue antes de la pandemia, ahora podemos hacer todo vía internet, telefónico y demás, pero bueno, en ese momento. La cuestión es que en febrero del 2018 fallece el señor Ragavicius, la actora, es decir, la sobrina, inmediatamente trata o solicita información al banco sobre el plazo fijo, y el banco le informa que el mismo había sido cobrado en forma íntegra por su prima, la demandada, en este caso,
la señora Tieso. La accionada, por lo tanto, le reclama o le pide información y le dice que sí, que ella había cobrado el plazo fijo a la fecha de su vencimiento, el 10 de enero del 2018, días antes del fallecimiento de su tío, y que se negaba rotundamente a entregarle la tercera parte de los fondos que se hallaban depositados, por lo cual le inicia una acción de cobro conforme el artículo 1390, 91 y 92 del Código Civil y Comercial. La accionada, es decir, la señora Tisios, responde que el 100% del plazo fijo era de propiedad de su tío, que las circunstancias que las dos sobrinas, primas entre ellas, figuraran como cotitulares del plazo fijo era al solo fin o al solo efecto de facilitar la renovación, ampliación, los trámites bancarios, pero que de ningún modo implicó que las sobrinas hubieran aportado dinero, sino que el dinero era de propiedad de su tío. También sostiene la demandada que meses antes del fallecimiento del tío, tanto ella como su madre, dijimos era hermana del causante, lo atendieron en sus procesos de enfermedad, en sus necesidades cotidianas, incluso económicamente, lo cual motivó que el tío le donara los fondos depositados en el plazo fijo, haciendo la entrega material del certificado de plazo fijo, del certificado respectivo. Por lo tanto, ella era dueña de los fondos por esta donación manual que refería, y tenía derecho a percibirlos en su totalidad, y de ninguna manera le iba a reconocer la tercera parte a su prima. Fíjense que los herederos del señor Ragavicius podrían haber demandado por la otra tercera parte de los fondos depositados en el plazo fijo. Los herederos eran justamente las dos hermanas, madres de la actora y demandada en este proceso. Madres. No lo hicieron por lo que surge del texto de la sentencia, pero podrían haberlo hecho. Finalmente, la sentencia de primer grado, de primera instancia, hace lugar a la demanda, condena a la señora Tisius a pagar la tercera parte de los fondos a su prima, más intereses y costas. La actora, es decir, la señora D, apela en cuanto a los intereses, la tasa de interés aplicado, solicita que se le imponga la tasa de interés que abonaba el Banco de Galicia a plazo fijo, o bien los correspondientes a la tasa activa, y también solicita o reclama en cuanto a la capitalización mensual de los intereses desde la fecha de la mora, como lo hacía el banco, ya que la sentencia de primera instancia establecía la capitalización semestral. La demandada, por su parte, se agravia porque dice, no tienen en cuenta la donación que me hizo mi tío. Y dice que el certificado de depósito a plazo fijo, si bien era nominativo e intransferible, lo establecido en la norma, el artículo 1392 que leímos, en cuanto a que si es intransferible se debe realizar la transferencia a través de un contrato de cesión, en este caso, como eran cotitulares a la orden indistinta, no regía, decía, esa norma rige para hacer la cesión a favor de terceras personas, pero no a favor mío, que a mí, como yo soy cotitular a la orden indistinta, tenía la disponibilidad del dinero en un 100% en cualquier momento. Y el hecho de que ella tuviera el certificado original de depósito a plazo fijo en su poder, implicaba esta donación por parte de su tío. Claramente sostiene que la cotitularidad en la cuenta bancaria no implica copropiedad de los fondos, ya que si bien los tres eran cotitulares de la cuenta, solamente el tío, dice, era propietario de esos fondos y podía disponer de ellos como quisiera. Sin embargo, la Cámara no coincide con la demandada y aplica el artículo 1400 del Código Civil y Comercial, que entiende que es de aplicación al caso, pese a que regula la cuenta corriente bancaria, y que decía, excepto prueba en contrario, se presume que la propiedad de los fondos existentes en la cuenta conjunta, abierta, conjunta o indistintamente a nombre de más de una persona, pertenece a los titulares en partes iguales. Claro está, dice la Cámara, que los titulares podían tener convenida una distribución distinta.
o surgir de la naturaleza de la actividad que realizaban, que determinara que los aportes fueron realizados en una proporción distinta entre un cotitular y otro. Cuestión, dice la Cámara, que resulta inoponible al banco. Estas relaciones internas entre los cotitulares resultan inoponibles al banco. Y frente al banco tendrán responsabilidad solidaria, dice, conforme lo establecido por el artículo 1399 del Código Civil y Comercial, independientemente de quién sea el propietario de los fondos. Y dice la Cámara, discusión que podrá tener especial interés para el ejercicio entre los cotitulares de la acción de repetición por contribución, pero la norma, dice, también tiene importancia de cara a eventuales planteos de terceros, acreedores de alguno de los cotitulares que pretendan trabar una medida cautelar sobre un monto mayor al que la norma presume que le corresponde a cada cuenta correntista, la que solo podrá lograrse, desvirtuar, digamos, de presentarse ante el juez pruebas de una distribución distinta a la presunción prevista por la ley de que son fondos igualitarios. Pero como son solidarios y responden solidariamente, el banco, por ejemplo, ante un saldo deudor en la cuenta corriente bancaria, ya sea por girar en descubierto o bien por descuento de documentos o lo que sea, podrá demandar tanto a la sucesión como al resto de los cotitulares porque responden solidariamente frente al banco. En la hipótesis, dice la Cámara, no está determinada, es decir, no se pudo probar en qué proporción aportaron cada uno de los cotitulares de la cuenta, por lo tanto rige la presunción de que pertenecen por partes iguales a los cotitulares. No se produjo prueba en contrario, que debe ser esa prueba alegada por quien pretende una distribución distinta a la presumida por la ley. También dice la Cámara, el argumento de la donación manual que la demandada esgrimía no tiene cabida en esta circunstancia, puesto que estamos ante un certificado de plazo fijo, nominativo e intransferible. Y el artículo 1554 del Código Civil y Comercial expresamente refiere que la donación manual, el artículo 1554 justamente regula la donación manual, solamente puede referirse a cosas muebles no registrables o a títulos al portador. En este caso, y conforme al artículo 1392 del Código Civil y Comercial, que hemos visto, sin duda alguna, para que esta donación hubiera existido, tendrían que haber recurrido a una cesión a un contrato de cesión de derecho que en el caso no existía. Por lo tanto, la Cámara confirmó el fallo de primera instancia y la señora Ticius no hizo lugar, la Cámara, al planteo de la actora en cuanto a los intereses, pero sí confirmó la sentencia de primera instancia y la señora Ticius entonces tanto la anterior como esta son sentencias firmes, quedó condenada a devolver la tercera parte de los fondos a su prima cotitular a la orden indistinta del plazo fijo. Vamos a ver, este es un sumario. Vean los distintos tipos de acciones. La mayoría son cobro de pesos en estos casos. En este caso plantearon un daño y perjuicio. N y otro contra P sobre daños y perjuicios. Es un fallo de la Cámara Nacional Civil Sala E del 14 de agosto del 2017. Y en este sumario se resuelve la cuestión en virtud de las normas del Código Civil. Y se refiere a una caja de ahorros. Si bien parece que en el texto aplican y una y otra norma, o una y otra cuenta bancaria como si fuera lo mismo, pero en realidad le aplican a todos estos depósitos bancarios la misma normativa. El sumario dice, se ha dicho que en principio, en tanto no se demuestre lo contrario, sobre los fondos depositados en una caja de ahorro a la orden recíproca de más de una persona, recae la presunción de que corresponden por partes iguales a cada uno de sus titulares, y de la misma manera es principio doctrinario y jurisprudencial que siendo varios los titulares en forma indistinta de un certificado de depósito a plazo fijo, se presume un supuesto de solidaridad activa. Es que a falta de prescripciones específicas del Código de Comercio, son de aplicación las normas del Código Civil que regulan la materia de las obligaciones en general,
en donde el artículo 674 del Código Civil dispone que cuando la obligación se contrae entre varios acreedores y un solo deudor, la deuda se divide por partes iguales. Mientras que el artículo 691 del Código Civil, para las obligaciones simplemente mancomunadas, manda dividir el crédito o la deuda en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, siempre claro está que en el título constitutivo no se hubieran establecido partes desiguales. Es decir, que no haya un acuerdo entre los cotitulares o una circunstancia, por ejemplo, que hayan cobrado una sentencia en la cual, no sé, uno tenía derecho al 60% del importe que hayan condenado a la parte demandada y el otro un 40%, y con ese dinero cobraron y automáticamente abrieron la caja de ahorro, el plazo fijo, y se puede demostrar la proporción y la coincidencia del monto cobrado y el monto depositado. Bueno, claro está que no se produzca entonces, que no exista ese título constitutivo que acredite que las partes que le corresponden son desiguales. En tales condiciones, a falta de acuerdo, precisión en contrario o prueba fehaciente, no cabe sino presumir que el importe depositado les pertenece por partes iguales. Es que los titulares del certificado son propietarios conjuntos de los fondos depositados por partes iguales en la medida que entre ellos no se determine una proporción distinta. Y ahí recurre a la otra normativa que vimos, el artículo 717 y 689 del Código Civil. Por tanto, en esas hipótesis, que no está determinada la proporción que le corresponde a cada uno de los titulares, existe la presunción de que les pertenecen por partes iguales, presunción que debe ser destruida por prueba en contrario, que debe ser aportada por quien alega la propiedad exclusiva de los fondos depositados a la orden recíproca. Este caso vemos que es un caso que sí es un incidente que se da dentro de un expediente sucesorio. Los casos anteriores eran casos de cobro de pesos o daños y perjuicios. Dijimos, no rige el fuero de atracción del sucesorio, si bien el sucesorio, o se puede recurrir al sucesorio como elemento de prueba. En este caso, Perea Ana María sobre sucesión a intestato, es una resolución de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala 2 de San Salvador de Jujuy, del 8 de junio del 2020, el perito inventariador había solicitado la inclusión, mediante un incidente, la inclusión en el inventario de un depósito bancario que la causante, la señora Perea, tenía en cotitularidad con un hermano. La señora Perea tenía falleció sin herederos forzosos, la heredaban sus dos hermanos, con uno de los cuales tenía en realidad no era una cuenta bancaria, se los traigo porque es una caja de seguridad para ver cómo se resuelve el tema de las cajas de seguridad, si bien no es una cuenta bancaria. Bueno, el perito inventariador solicita la inclusión en el inventario de lo que estuviera depositado en esta caja de seguridad. Había sí realizado una constatación en la que determinaba el contenido de la caja, pero la jueza de primera instancia lo deniega en virtud de lo manifestado, porque le dio intervención al otro cotitular, el hermano de la causante, que manifestaba que los fondos existentes en esa caja de seguridad le pertenecían en exclusiva. Rechaza, por lo tanto, la jueza de primera instancia la formación del incidente. El perito inventariador apela, pide que se revoque esa resolución, que se forme incidente, que se incluya el 50% de los fondos depositados en la caja en el acervo hereditario, es decir, en el inventario, en la sucesión de la señora Perea. Esta caja de seguridad estaba abierta en el Banco Santander Río el 31 de octubre del 2001, siendo los cotitulares, como dijimos, Héctor Hugo Perea, hermano de la causante, y Ana María Perea, la causante. El contenido de la caja de seguridad no era menor, eran alrededor de $600.000 y 4.000 euros. El perito inventariador sostenía que el 50% de esos fondos correspondía a cada uno de los cotitulares. La Cámara dice que cuando un bien pertenece en condominio a varias personas, condominio, fíjense que aquí aplican las normas del condominio, a varias personas,
las partes de cada una de ellas se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción, y cita el artículo 1983 del Código Civil y Comercial. Siendo 2 los cotitulares de la caja de seguridad al momento de la división del condominio, dice la Cámara, deben aplicarse las reglas de la división de la herencia en cuanto sean compatibles. Y también la Cámara le dice a la jueza, la inclusión o exclusión de un bien en el inventario debe hacerse por incidente en el juicio sucesorio, y es al juez del sucesorio a quien le corresponde resolver sobre el acervo sucesorio. También dice que es inadmisible que uno de los coherederos, en este caso el hermano, que era cotitular con la causante de la caja de seguridad, si rogara la propiedad exclusiva de un bien de la herencia, excluyendo al otro heredero, y de tal manera logró que se invirtiera la carga de la prueba. Es decir, él dijo, no, yo soy el dueño exclusivo, y era el otro hermano, o en este caso el perito inventariador, el que tenía que probar que la señora Perea había realizado, que era parte suya del dinero. Se los traigo, si bien no estamos hablando acá de un depósito bancario, de una cuenta bancaria, porque es muy común que los causantes tengan cajas de seguridad con no autorizados. El autorizado, una vez que fallece, también no tendría acceso a la caja de seguridad. En este caso, el hermano era cotitular de la caja de seguridad. Bueno, volvemos entonces al problema. ¿Quién es el dueño del dinero depositado en una cuenta bancaria abierta en forma conjunta? La solución, en virtud de todo lo que hablamos, es que por sí solo el hecho de que una cuenta, o de que exista una cuenta conjunta de carácter indistinto a favor de 2 o más personas, la sola existencia de esa cuenta no significa de antemano que los titulares de la cuenta a su vez sean cotitulares o copropietarios del citado dinero. ¿Estamos? En segundo lugar, la existencia de una cuenta bancaria conjunta de carácter indistinto lo único que significa es que cualquiera de los cotitulares podrá disponer del saldo que arroje la cuenta, en virtud del contrato de depósito firmado por el banco, pero no atribuye ningún derecho de propiedad respecto de los fondos o valores depositados. Y esa cotitularidad en la cuenta bancaria, lo único que hace es generar una presunción simple de copropiedad de los fondos, pero determinar si esa presunción se corresponde o no se corresponde con la realidad es una cuestión totalmente ajena a la relación de los titulares o cotitulares de la cuenta con el banco. Y cualquiera de los cotitulares de la cuenta que pretenda desvirtuar o bien confirmar esa presunción, tendrá que recurrir a las relaciones internas entre los cotitulares y eventualmente a las relaciones con terceros. Es decir, si yo puedo acreditar que mi madre que falleció había constituido el plazo fijo con fondos propios porque había vendido un inmueble y al momento mismo que cobró el inmueble realizó un plazo fijo con mi hermana, poniéndola como cotitular a la orden indistinta, puedo acreditar que la relación de mi madre, la causante, con un tercero, determinó el origen de los fondos que tienen que coincidir, la fecha va a coincidir, y eventualmente entonces podremos acreditar la titularidad exclusiva en cabeza de uno de los de los titulares de la cuenta. Por lo tanto, reiteramos, sobre la titularidad del dinero en una cuenta conjunta, hay que concluir que aunque exista presunción simple de que el dinero depositado en una cuenta conjunta a nombre de 2 o más personas pertenece a todos los titulares o cotitulares en partes iguales, esa presunción puede ser destruida si cualquiera de los cotitulares acredita si hubiera un pacto en contrario entre ellos, y de esa manera, o bien por otros medios, puede acreditar fehacientemente que los fondos le pertenecen en exclusiva, y por lo tanto la distribución o bien le corresponden a él en forma exclusiva, o bien una distribución desigual entre los cotitulares. Pero lo fundamental es que hay que distinguir y tener bien en claro entre la titularidad de la cuenta y la titularidad o copropiedad de los fondos.
Son cosas distintas. Por un lado tenemos, en cuanto a la titularidad de la cuenta, que hace a la relación contractual con el banco. ¿Qué tipo de cuenta hemos contratado con el banco? Y la titularidad o propiedad de los fondos va a depender de la relación interna entre los cotitulares de esa cuenta bancaria. Bueno, espero que les haya servido. No sé si, a ver, voy a salir. A ver si puedo. Ahí. Bueno, Ana, realmente excelente. Nos has ilustrado Bueno, gracias. con todo este tema, realmente muy, muy, muy bueno. Había otro fallo interesante, pero sí iba a ser muy largo. Vos sabés que yo estaba mirando un fallo también, pero desde otra perspectiva, sobre que justo cuando conversábamos este tema, que lo encontré, me quedé pensando para ver también tu opinión, en relación a un caso en donde es una heredera y una colegataria, que tenían una cotitularidad de una cuenta, la colegataria retira el dinero, y entonces el resto de los herederos le piden al juez, para hacerlo más rápido, una medida conservatoria a los efectos de que devuelva el dinero. Una autosatisfactiva sería, más que conservatoria. Ya. No, él la plantea como conservatoria el fallo, en el sentido de decir, bueno, el objeto de estas medidas en realidad es mantener incolume el acervo hereditario. Exacto. Y el juez le dice en el fallo que no le hace lugar, que no puede trabar ni siquiera ninguna medida cautelar, ni intimarla, porque en definitiva, bueno, se trataba como una tercera persona, ¿no? Una persona ajena, de alguna manera, y que, bueno, que inicie, si quiere, las acciones que por derecho correspondan. Y la verdad que eso también me dejó pensando, porque digo, la verdad que a mí en lo personal, no sé cuál es tu opinión, pero a mí en lo personal hasta no me pareció mal el hecho de que se pudiera valer de la medida conservatoria, al menos para decir, devuelva el dinero que retiró. O por lo menos, claro, ya lo había cobrado. El tema es que ya lo había cobrado. Contra el banco no podés ir porque supuestamente pagó bien. No, si contra eran el banco no, pero cotitulares, con la colegataria. con la colegataria, bueno. Es más, era todo un cobro, era muy claro que el origen era de la causante, porque se había acompañado digamos, la transferencia del ANSES. Es decir, era un cobro por retroactivos, con lo cual era clarísimo el origen del dinero. Claro, lo que pasa es, para mí, ¿no? La medida conservatoria hubiera procedido antes del cobro, es decir, solicitar la indisponibilidad, de alguna manera la inmovilización de esos fondos, o que todos los fondos sean transferidos, o la tercera parte, o si eran 3 los cotitulares, la tercera parte al sucesorio, conforme la presunción legal. Pero una vez que lo cobró, para mí tiene que ir por el cobro de pesos o daños y perjuicios. Algunos optan por el daño y perjuicio, pero por el cobro de pesos. Y la tardanza de un proceso semejante ordinario, o sea, disponen de los fondos y como andar después a recuperarlos. Me parece que tiene que actuarse rápido, a lo mejor. No sé. Sí, actuarse rápido antes de que cobre el cotitular. Y después también. Por eso decíamos en una de las diapositivas que el banco tiene que pagar a los cotitulares, incluso en caso de fallecimiento, salvo orden judicial en contrario. Salvo orden judicial en contrario. Entonces rápido, ahí mencionamos el artículo 23-27, aún antes de la apertura de la sucesión. Pero digo, una vez cobrado. Ahora, una vez que cobró y... Por eso yo no digo meter al banco, pero digo, al menos intimar a la heredera. Sí, sí. Digamos, en el marco de las medidas conservatorias, intimar a la heredera la devolución, pero no al banco. O sea, el banco ya olvidó. No, ya está, pero la otra ya cobró y se gastó el dinero a lo mejor. Bueno, por eso, pero al menos intimarla, digo, no me pareció, digamos, mal en el sentido de decir, no. No, podría intentarse, pero es más o menos la colegataria, además, o sea, no era tampoco una ajena como lo plantea, ¿no?
Es más o menos el mismo caso que vimos de la Cámara de San Salvador de Jujuy, en donde le dicen al perito inventariador, no, acá me estoy metiendo con el dinero de un tercero, que es el hermano, que acreditó, no acreditó, manifestaba, bueno, que él había abierto la caja de seguridad y que después la puso su hermana como cotitular, pero no acreditó el origen de esos importes depositados, por lo tanto la presunción regía y el perito inventariador insistió. ¿Y lo que vos me decís es un fallo de cámara o es un fallo de primera Fallo de instancia? cámara. De cámara. Salió igual. Primera instancia, es más, lo comenté en la ley ahora justo este fin de semana. Pero me pareció, digo, bueno, al menos la medida conservatoria debió haber, digamos, al menos una intimación, ¿no? Porque estaba acompañada, al menos decir, bueno, era una cuenta de cotitularidad, pero me llamó la atención que de alguna manera es como que se puso, yo diría como, digamos, tomando toda esta normativa que vos planteás, que también en un punto me llamó la atención, porque digo, bueno, ni siquiera la pueden intimar, porque retiró un dinero que al menos en un 50% no era de ella, al menos, o sea, olvidémonos de que el 100%, ¿no? ¿Hay alguna forma de acreditar? O sea, ¿hay algún viste que dice salvo? Claro, porque era del ANSES. Esto era como re claro, porque era... Bueno, digamos, re claro entonces que la titularidad de los fondos era de la causante. Sí, el 100% era recontra claro, porque venía del, digamos, habían depositado el 100% de lo que había cobrado. O sea, el retroactivo. Claro, y eso lo habían pasado a otra cosa. O sea, era el mismo monto, todo clarísimo era, ¿no? Según lo que dice el fallo. Pero me llamó la atención, ¿no? Sí, yo digamos, cómo está normado el tema, las facultades que tiene el banco una vez que cobró, yo me inclino más que la medida conservatoria, sin duda, incluso antes de la apertura de la sucesión, como dice el 23-27, la pediría al juez acreditando todos los extremos que dijimos en la charla, e intentaría sí bloquear a los otros cotitulares para que no puedan disponer de los fondos, o por lo menos no de la totalidad. Me parece que quizás hay que pensar alguna cuestión para después, porque a veces no se llega. No, ese es el tema, pero para después... Están velando a la persona y está la otra parte corriendo al banco a resolver. Todos los casos que he visto hasta ahora se resuelven a través de cobro de pesos, sumario o ordinario, según corresponda, y daños y perjuicios. Algunos han optado por esa vía, en definitiva el resultado es el mismo y lo que se busca es lo mismo, la devolución de la parte de los fondos que correspondía al causante y que fueron indebidamente cobrados, que a lo mejor tampoco correspondían al causante. Sí, en tu caso se puede probar perfectamente la procedencia, pero en la mayoría de los casos no existe esa prueba, y entonces en virtud de la presunción legal de propiedad de los fondos. Es más, ellos se basaban digamos, precisamente en el planteo de la conservatoria por la claridad del origen del dinero, ¿no? Claro. Patricia, sí, pero... vos querías hacer una pregunta. Ah, perdón, Ana. No, pero la otra ya había cobrado y no estaba en su voluntad. La otra lo retiró. Entonces esto le pedían, bueno, aunque sea intime, a que devuelva. Claro, por lo menos una intimación, que ella rechace, bueno, nos habilita a iniciar la acción correspondiente. Claro, después anda la vía que corresponda, pero al menos una conservatoria, me parece que... En virtud de que al juez del sucesorio le corresponde dilucidar todo lo relativo al acervo hereditario, la inclusión de un bien en el acervo, como decía el perito inventariador en ese fallo de caso. Pero... Patricia te quería hacer una pregunta, me parece. Sí. No, quería acotar respecto a esto que... Buenas tardes. Respecto a esto que ustedes dicen, que me parece que una vez que se sacó el dinero, ya conservatoria no es. Entonces, no, para mí también va el cobro de... Pero podría haber habilitado, como dice Mariana, por lo menos una intimación, Sí, pero como dice la colega que habló antes, que decía, bueno, pero los tiempos corren, bueno, siempre tenemos la posibilidad de también meter una cautelar para este cobro de pesos, si estamos tan seguros del derecho que tenemos. No, creo que ya la cuestión sería que la conservatoria tiene que servir, porque, digamos,
el hecho de que salga del banco no No implica propiedad de los fondos. O sea, porque si no, vos, Patricia, estás confundiendo la titularidad con dónde está la cosa. No, por eso, el hecho de que el banco le haya pagado el 100% a uno de los cotitulares no implica que ese cotitular sea propietario del 100% de los fondos. Porque si no estamos pensando que, digamos, que le cambiamos la titularidad. Entonces, por eso sí, digamos, a mí me parece que es el caso, y es un caso paradigmático de conservatorio. Sí, la cuestión es cómo plantearlo, o sea, hay que plantearlo por incidente, incluir el porcentaje que sea de esos fondos dentro del inventario, dentro de la denuncia de bienes del sucesorio, y convencer al juez del origen de los fondos, y en este caso el 100% tenía que devolver. Pero ponele que le diga que no, pero digo, más allá de cómo salga... Directamente no admitieron. No, hay que ir digamos, a la acción que por derecho corresponda, que eso obviamente que es así, pero lo cierto es que no le puede rechazar la conservatoria porque lo cobró. No, por eso la rechazó de plano. Claro. Perdón, levanto la mano y digo una sola cosita. A mí me pasó con una persona que cuando muere, me encuentro que ya la habían cobrado 4 cuentas indistintas con personas que no eran los herederos. ¿Pero qué pasó? Le había hecho cuentas indistintas a la mujer que le limpiaba, al hombre que le cortaba el césped y que además le hacía mandados. Vale decir que él había negociado esto, lo que no sabemos, que se podrían haber avivado y a lo mejor sacado más. Cuando él murió, sacaron la totalidad. Bueno, esto fue el año pasado, donde yo desconocía el tema de las cuentas indistintas, pero no me cerraba que alguien pudiera sacar. Cuando consulto 2 gerentes de banco, municipal y nación, me dicen esto de la normativa. ¿Qué podría pasar? Que fuesen fondos provisionales y ellos no lo saben. En ese caso, si fuese previsional y lo supieran, es el único caso de excepción donde la cuenta indistinta no podría sacar la totalidad. En lo demás, y después, bueno, uno surge, ¿por qué lo hizo? Y para evitar juicios. Vos fíjate, si uno le reclamase algo a esta gente, diría, pero yo estaba trabajando en negro, hasta el momento no reclamaron nada, ojo. Uno tiene el as bajo la manga, porque yo no estoy notificada de esas cuentas indistintas, no son tampoco acá de Rosario. Pero un caso que a mí me llamó la atención, porque él, en lugar de que hicieran juicio después, él les dijo esto: ahora, jamás tocaron las 3 personas un centavo. Murió él, lo sacaron. Yo me entero por el abogado contrario, pero ahí tomé conocimiento y yo, no puede ser, cuenta indistinta, igual uno vino y dijo, yo voy a pagar la mitad, hicimos un convenio, no correspondía, pero él lo hizo, no sé, quizás recibió más, como el ensayo de Torme, a lo mejor aceptó que el otro recibiera más de lo que pensó que le correspondía, pero ahí tomó conocimiento, había 3 o 4 cuentas indistintas con gente que trabajaba para él. Y uno era un empleado que estaba trabajando en negro. Sí, hay muchos motivos por los cuales una persona coloca a un cotitular o pone como cotitular en forma indistinta a una persona que tiene que ser de su confianza, por lo menos en vida era de su confianza. Una vez que fallece esa persona... Exacto, sí, eso es lo que decíamos con mi clienta. Le digo, mira, fue de confianza y a ella no le inició juicio todavía ninguno de los que podría haberlo hecho y ya murió hace 2 años. Pero eso, bueno, yo desconocía, es más, yo pregunté porque digo, ¿cómo puede ser que saquen? Y bueno, y la normativa bancaria, yo te digo, gerente, Banco Municipal y Banco Nación, porque 2 bancos consulté y me dijo esto: cuenta indistinta, salvo una orden judicial que impida que paguemos o pagamos. Sí, porque el Banco Central se los dice, salvo orden judicial. O sea que para el banco ni siquiera importa el acuerdo que exista entre los cotitulares o la causa por la cual se tienen que distribuir de distintas formas. El banco, salvo una orden judicial, debe pagar. Entonces, por eso decíamos que la diligencia, y en el primer caso que vimos de la señora que puso a su amiga, que el marido reclama, el marido logra
antes de que retire los fondos, a noticiar al banco del fallecimiento, pero pide un informe en el oficio, en lugar de solicitar una medida conservatoria, como hubiera correspondido, por lo menos inmovilizando los fondos mínimamente, cosa de que la cotitular no pudiera disponer de la totalidad, o inmovilizando el 50%. Llegó, o sea, si bien él hubiera llegado antes, 2 días antes, pero hubiera llegado 2 días antes del cobro por parte de la cotitular. Entonces, el desconocer la normativa bancaria también nos pone en desventaja, porque no es lo mismo lo que dice el Código Civil y Comercial, salvo convenio en contrario, salvo un convenio de distribución distinta, que lo que dice el Banco Central. El Banco Central, para que el banco no pague, tiene que haber una orden judicial que le diga, no pague. O no pague el 100% o no pague tal porcentaje. Y de alguna manera lo tenemos que encauzar, sí, por una medida conservatoria con una cautelar, o solicitando directamente la transferencia de los fondos, que se abra una cuenta en el sucesorio, a la orden de sucesorio, por esta causa, y que se transfieran los fondos. Y que después, si el otro cotitular dice, no, todos los fondos eran míos, que sea el otro el que tenga que demandar. Discutirlo, claro. Que lo discuta. Pero en principio hacer regir la presunción legal, por lo menos, de copropiedad en forma igualitaria de los fondos, si es que no podemos probar, en tu caso se puede probar, Mariana, del 100%. Claro. En mi caso... Bueno, le damos un aplauso a Anita. Ay, gracias. Yo hablo muy rápido, pido disculpas. No, clarísimo. Los que me conocen saben que voy a 1000, les pido disculpas. Felicitaciones, Ana, por mi parte, felicitarte, súper útil y práctico el encuentro, así que felicitaciones. Bueno, gracias por participar. Espero sinceramente les haya servido. Sí, la verdad que muy bien. Hay que muy práctico. Mechi, hay que avisar, porque están preguntando, estas charlas no se otorga certificado. Queremos decir porque son los encuentros, mensuales, y ahí estoy viendo que en el chat han preguntado si se otorgan certificados y no. El día que hagamos un curso o alguna cosa, vamos a informar la entrega de certificados, pero esto es simplemente encuentros. Acá están preguntando también, veo si queda la grabación para poder verla completa. Sí. No sé, queda en la página del colegio. En la página del colegio. Tarda un poquito hasta que lo editan y lo bajan, pero sí. Bueno, veo que hay gente de otras provincias. Muchas gracias por la atención. Realmente muchas gracias por la atención, por la participación. Y bueno, doctora, antes del cierre, los que la conocen a Mariana saben que siempre organiza estas charlas interesantes. Sí, Patricia, perdón. Sí, me quedó una pregunta colgada antes de que cierren. No me Vos por tu tonada tampoco sos de esta provincia. Ay, yo soy de muchos lugares, porque yo soy tucumana, pero vivo en Córdoba y ejerzo en Córdoba. Ah, pero tenés tonada cordobesa, sí. Sí, Patricia, te escucho. La duda es la siguiente. Hemos hablado en este caso en los que el causante es el titular de la cuenta bancaria. Sí. ¿Qué sucede si al fallecimiento del causante, qué sucede con las cuentas de titularidad del cónyuge? Sí, bueno, depende. Ahí sí se puede acreditar que los fondos depositados rige la presunción de ganancialidad. Claro. Recordemos, si no podemos probar es lo mismo, que el fondo era propio, rige la presunción de ganancialidad. Por lo tanto, ahí tendremos que un 50% tendrá que... Podrá pedirse la inmovilización, por lo menos hasta tanto se acredite de este 50% que se presume ganancial del causante. Exacto. Ahora sería lo mismo que en el caso mío la colegataria. Habría que ir ¿Cómo, Mariana? ¿Sería lo mismo? Claro, que en el caso mío la colegataria. Titular, además, ¿no? Entonces, sí. El mismo caso. Sí. Para mí nos altera, de acuerdo a lo que has enseñado hoy. No, y aparte tenemos que tener muy en cuenta que el banco, insisto, porque incluso con Matilde Galmón, que estuvimos viendo un tema, el banco, salvo orden judicial, si paga bien, a cualquiera de los cotitulares. Entonces, siempre el más solvente, uno busca quién es el más solvente de estas relaciones, el banco, pero el banco no va a responder en ese caso. Que si hubiera estado vivo el cónyuge que está fallecido,
en definitiva hubiera podido cobrarla igual, o sea, no hubiera También. habido. Es decir, que no se modifica la situación jurídica. No, la situación es la misma. Claro. La situación es la misma, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la atención. Gracias, muy Anita. amables. Excelente. Chao, hasta luego. Me encantó. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Buenas Chao. noches. Hasta luego, gracias. Gracias. Buenas noches.